Bueno, ¿qué nos termina de relatar, qué nos termina de decir Guadalupe Rodrigo con todo esto, ¿no? Para cerrar un poco la nota. Básicamente, bueno, ella es puntana, nació acá en el año 1973, está radicada en Siria hace muchos años, y ella nos refleja un poco, nos hace entender un poco lo que está... lo que pasó en la parte, sobre todo la parte más gruesa del conflicto, la parte más oprobia del conflicto, y lo que se refiere a Siria en este momento, ¿no? Ella principalmente habla de un montaje por parte de Occidente. Yo, para explicarles esto, cómo es, darles un ejemplo de cómo sería una ingeniería social, cómo son las llamadas, los que Stulin habla como las revoluciones de color, ¿no? Que son movimientos inventados. Sabemos que el capital transnacional tiene una agenda, es decir, los dueños los que tienen el poder coaligado del dinero, los dueños del dinero, del capital físico, de todo tipo de capital, ¿no? Que son básicamente 4 familias, grandes familias, que son las fortunas más grandes que ha habido desde la Revolución Francesa hacia nuestros días. La élite intenta llevar a cabo un globalismo. Este globalismo se pone en práctica quebrando las situaciones nacionales adversas, una vez estandarizadas, a través de los organismos supranacionales, dígase, en este caso con el coronavirus sería la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y así en tantas diversas fundaciones, ONGs, consultoras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Logran, por la vía, no tanto del modelo liberal, obviamente, del modelo socialdemócrata liberal, pero más bien por la vía de la socialdemocracia de izquierda, logran conseguir el nuevo orden global que se pretende, ¿no? La guerra de Siria, Guadalupe la definió como básicamente una invasión, no es una guerra. Los grandes medios de comunicación simplemente tergiversaban lo que pasaba allí con un relato, como siempre hacen, son relatos muy fáciles de entender, basado mucho en la superposición de imágenes, pero básicamente nos hacían entender eso, que el gobierno era un dictador y que la gente se levantó para derrocar ese dictador tan malo y tan cruel y toda la pelotudez. Rodrigo dice, obviamente esto no es así, fue una invasión lo que ocurrió con los rebeldes, los yihadistas, lo de la guerra de liberación del Estado del fundamentalismo islámico. Los yihadistas, en ese contexto, nos relata Guadalupe Rodrigo, empezaron a asesinar cristianos, ¿no? Y básicamente había dos tipos de intereses. Los intereses de las oposiciones, lo mismo emplearon en Siria contra Muammar Gaddafi, lo mismo emplearon, así que ustedes fíjense en cómo fue la guerra de Siria, y van a encontrar algunos puntos en coordinación, ¿sí? Y puntos muy claros con lo que fue la caída de Libia, ¿no? Y la muerte de Gaddafi.
¿Por qué Siria no se convirtió en Libia? Básicamente por la lealtad ecuánime del ejército leal sirio y sobre todo, o ahí digamos, acompañado por la intervención rusa. Guadalupe, la guerra de los rebeldes contra Bashar al-Assad lo califica como una invasión. Hay distintos grupos políticos entre las oposiciones al gobierno de Bashar al-Assad y sobre todo los yihadistas y las potencias occidentales con intereses económicos. El escenario general de los intereses por fuera de esto o por encima de esto está la geopolítica, es decir, la desaparición o la reestructuración del mundo árabe sacando a los díscolos que no se acoplan a las coronas o las coronas de las monarquías árabes, dígase Dubái, dígase Arabia Saudita, dígase Omán, Emiratos Árabes, con respecto a el capital transnacional financiero y los organismos supranacionales, ¿no? Es decir, Siria se resistió a esto y porque, digamos, en términos finales, el punto final de todo esto es lograr el quebrar la situación política del país para una reordenación geopolítica, ¿sí? Porque primero cae Siria y después hacen caer a Irán. De hecho, Guadalupe acá nos relata que el paso siguiente a la caída de Siria es Irán, ¿sí? Bueno, este es el relato que yo les quería dar. Estuve revisando un poco el video y la verdad que la camarita está un poco fallada y no salió muy bien, que digamos. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se provocan montajes. Los montajes pueden ser montajes cruentos o montajes, digamos, incruentos, en términos bélicos incruentos, porque no implica que sean pacíficos. Los montajes son montajes políticos, son montajes de sociales en términos de disturbios, y precisamente estos montajes es lo que se ha llevado con lo que Stublin llama la revolución de colores. La revolución de color comenzó en los levantamientos, inclusive en España después de la caída del muro, en Barcelona con el autonomismo o el independentismo, en Tiananmen en China, ¿sí? Tras la crisis del año 2009, el Ocupa Wall Street también es una revolución de colores, un montaje. Después se hacen montajes cruentos como las guerras que se libran, ¿no? Guerras que se provocan, por ejemplo, en Somalia, en África, en Libia también. Algunas ya son directamente, en el caso de Irán ya es muy evidente, por eso no hace falta señalarlo. Pero la guerra, el conflicto, lo que hicieron a Libia sí fue un montaje, ¿sí? Bueno, Siria, y en este caso, volviendo de Siria volviendo para acá, años 17, bueno, esta entrevista del año 2016, pero los años 17 y 18, básicamente el movimiento feminista está impulsado por esto, sumado a la aberración del movimiento LGTB también, el movimiento de Greta Thunberg, por ejemplo, el ecologismo o el capitalismo verde, digamos, también es un montaje, y obviamente en este momento las protestas contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí?
que es un presidente pacífico, no ha mantenido muchas, se ha dedicado simplemente a reestructurar y recuperar para el país las fábricas que se extranjerizaron, es decir, la reterritorialización del aparato productivo americano. Se ha enfocado básicamente en poner orden en los enormes disturbios económicos que había, los disturbios tributarios que había en Estados Unidos, y Trump no tiene una política intervencionista con respecto al mundo en particular. No es el Estados Unidos que se dedicó a hacer guerras, como por ejemplo pasó con Bush y con Barack Obama, ¿sí? Que fueron dos presidentes cuyo dinero americano lo volcaron básicamente en el aparato industrial en el aparato militar financiero y provocaron innumerables guerras en distintas partes del mundo. Había quedado un problema en términos geopolíticos, no se sentía seguro Corea del Norte, por eso ensayaba misiles nucleares, y Trump fue con el gobierno, con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, y acordó el retiro el fin del movimiento de la Marina de los Estados Unidos, y les dio garantías de que Corea del Norte no iba a ser atacada por ninguna situación, ¿sí? Es decir, sí iba a dejar de lado la geopolítica en esa parte del mundo por parte del Pentágono para no provocar ningún tipo de conflicto. Trump resolvió esto, y por eso terminaron los misiles que andaban, ¿viste? Que mucho de eso es también parte de los grandes multimedios, ¿no? Porque en definitiva la lanzada de los misiles, las pruebas que hacían Corea del Norte, era para ver cómo se iban a defender en un eventual ataque, ¿no? No un ataque, obviamente un ataque de la OTAN, ¿sí? Hoy por hoy, a Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, lo están hackeando con montajes, lo están erosionando con montajes que son violentos, no son cruentos porque no son guerras, pero son montajes violentos, ¿sí? Utilizando como argumento falaz el racismo en los Estados Unidos y la supuesta violencia policial y las reacciones de esa supuesta violencia policial, ¿sí? Y de ahí todos los disturbios en Chicago, en Minneapolis, ¿sí? Y en otras ciudades donde los vándalos de izquierda radical, trotskistas y radicales negros ha provocado realmente desmanes a la propiedad pública, ¿no? Este tipo de montaje se hace eco los que siempre fogonean y mantienen siempre latente los tipos de conflicto que son beneficiados para el nuevo orden mundial, es decir, los multimedios. Miren todas las noticias que salen de Estados Unidos y miren a quienes está apuntado esas noticias, ¿sí? Miren cuál es el argumento y a quién echan la culpa por lo que se produce. La guerra de Siria, con el testimonio de Guadalupe Rodrigo, creo que lo expresa muy bien y esta era mi intención. Muchas gracias por seguirme en mi querido canal. Espero que tengan más suscriptores. Si les gusta, suscribirse, se los voy a agradecer.
pero les agradezco mucho, ¿sí? Que Dios los bendiga a todos y que tengan muy buenos días.